Pues lo primero de todos, buenas tardes, agradeceros vuestra presencia, el interés que mostráis y más en un día que en los alrededores hay mucha actividad y el acceso parecía más complicado que otros días. Muchas gracias también al colegio por darnos la oportunidad a nosotros como corredores de seguros del colegio pues de estar aquí delante de vosotros y tener la oportunidad de resolver las preguntas que tengáis o las dudas que podáis tener en cuanto al seguro de responsabilidad civil que os ofrece el colegio. Hemos hecho una presentación que tiene como dos partes. Una primera parte más enfocada hacia la parte legal, los requerimientos, las leyes, el código civil, el código penal que se nos aplica como ingenieros a la hora de desempeñar nuestro ejercicio profesional y las responsabilidades que con ello llevamos. Y luego otra parte ya referente a la propia póliza de responsabilidad civil del colegio, a coberturas, a límites y a cómo funciona. Y luego la última parte, un breve repaso de qué es lo que tenemos que hacer en caso de que nos llegara alguna reclamación, cuál sería el procedimiento, a dónde tenemos que recurrir. Y aunque durante toda la presentación iré comentando casos reales que nos encontramos de reclamaciones, ¿vale?, de compañeros que han tenido reclamaciones, en la última parte, pues si queréis que comente algún caso concreto de alguna actividad o algo, pues lo hacemos y lo hablamos y me podéis preguntar, ¿vale? Todo esto sobra decir que si en cualquier momento tenéis alguna pregunta, alguna duda de lo que os estoy contando, me lo decís y lo hablamos en el momento, ¿vale? Espero que os sea de utilidad y que preguntéis lo que necesitéis. Como os decía, hay una primera parte más enfocada hacia la parte legal, que es la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil, muy resumidamente, es la obligación que tenemos de resarcir un daño del cual nosotros somos responsables, ¿vale? Obviamente, como ingeniero industrial, la póliza de responsabilidad civil lo que cubre es los errores u omisiones profesionales derivados de nuestra capacitación como ingeniero técnico industrial, ¿de acuerdo? Luego lo veremos, pero siempre que se produce un daño del cual a mí me consideran responsable, ese daño tiene que ser medible, cuantificable, tengo que ver realmente qué es el daño que a mí se me imputa, tiene que ser derivado de mi actividad profesional, no todos los daños que se producen, aunque yo haya intervenido en el proceso, soy yo el responsable, y luego se tiene que poder demostrar lo que se denomina el nexo de causalidad, o sea, que yo, el daño que realmente existe, que es cuantificable y es medible, es fruto de mi actividad, de mi acción profesional en ese caso en concreto. Luego lo veremos, pero esos tres puntos tienen que ser claros y evidentes, ¿vale? La responsabilidad civil puede venir por dos vías. Una responsabilidad civil extracontractual, que es la que viene regulada en el artículo 1902 y siguientes del Código Civil, que eso resumido es que existe un daño, hay un perjudicado por ese daño con el cual yo no tengo una relación contractual con él, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues yo estoy realizando participo en una obra en una nave y se produce un daño en la nave colindante, con la cual yo no tengo ninguna relación, pero mis trabajos influyen en ese perjudicado, en ese tercero, ¿de acuerdo? Como os decía, siempre vamos a hablar de que el daño que se produce es culpa de mi actividad profesional, bien por acción o por omisión, dentro de todo el proceso. Luego hay otra parte que es otro origen de la responsabilidad civil, que en este caso sería la contractual. Esta está regulada en el artículo 1101 del Código Civil y siguientes, y a diferencia de las extracontractuales, que aquí sí que existe un contrato con el perjudicado y lo que se me está reclamando es un incumplimiento de ese contrato o la prestación defectuosa del mismo, ¿de acuerdo? Aquí os pongo un ejemplo, pues el error a la hora de calcular los servicios mínimos de una instalación y ese error del cual yo como ingeniero he realizado el proyecto provoca un funcionamiento defectuoso de esa instalación y pues no consigo que cumpla los fines para los cuales está realmente construido, ¿de acuerdo? Aparte de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, que sería genérica,
¿de acuerdo? Por nuestra profesión tenemos una regulación propia que nos influye. Por ejemplo, en el artículo 1591 del Código Civil, que delimita la responsabilidad civil decenal, y mucho más concretamente el artículo 1090 del Código Civil, que regula las actividades propias de la responsabilidad civil profesional. Concretamente, en lo que estaréis pensando todos es en la Ley de Ordenación de Edificación, concretamente en el artículo 17, en la que delimita pues, y define la responsabilidad civil de todos los intervinientes en el proceso de la edificación. Esta ley surgió en un primer momento y ha mantenido ese fin como protección hacia el consumidor a la hora de recibir ese servicio de un profesional. ¿Vale? Esto afortunadamente ha derivado durante el paso del tiempo. Al principio, cuando se caía una casa en la Edad Media, si moría alguien, o se caía una edificación, si moría alguien era la ley del talión. O sea, si se moría alguien, mataban al que había proyectado la vivienda y el que había intervenido en ese proceso. ¿Vale? Afortunadamente no estamos en ese punto, pero sí que nos puede llegar una reclamación dentro de todo el proceso constructivo, de todo el proceso de la edificación, bien de manera individual o como una parte más de ese proceso, que ahora veremos cómo se denomina y cómo se llama. ¿Vale? En este caso os quería comentar un caso, por ejemplo, real de un compañero que interviene como director de proyecto en la realización de una nave industrial también. Esa nave industrial, al cabo de 2 años, empiezan a aparecer unas grietas y se produce una demanda, en este caso pues, contra el promotor y contra el ingeniero de la nave. El error venía en que no existía un estudio geotécnico previo y existía un error en los terrenos, en los cálculos de las consistencias del terreno a la hora de realizar la edificación. Al final la compañía tuvo que pagar ese siniestro. ¿Vale? Y se demandó tanto al ingeniero como al promotor. Y en cambio, para que veáis lo que os comentaba de que en el proceso de construcción se puede demandar a todas las partes, tenemos un mismo caso, exactamente igual, un error en la realización del estudio geotécnico. En este caso, la diferencia es que sí que existía el estudio geotécnico, pero no se demanda al promotor, se demanda a la empresa que realiza el estudio geotécnico y siempre al ingeniero. O sea, el ingeniero siempre está metido, o normalmente suele estar metido en la reclamación, desgraciadamente. Luego os he querido plasmar aquí en la siguiente diapositiva. En la primera parte estamos hablando de responsabilidad civil y aquí estamos hablando ya de una parte penal. También estamos bajo el Código Penal, en el artículo 109, que delimita la responsabilidad civil derivada, la responsabilidad derivada por daños y perjuicios que figuran en ese artículo, que son responsabilidad profesional del ingeniero. Y más concretamente en la parte específica de prevención de riesgos laborales. Normalmente las reclamaciones que nosotros estamos recibiendo que van por la vía penal siempre suele ser por un daño personal. Normalmente, casi siempre, el fallecimiento o el daño grave de alguna de las personas intervinientes en la obra. El ejemplo más claro es el accidente de algún operario, de algún miembro de la obra, por no llevar o por no cumplir todas las normas de seguridad de las que el ingeniero que actúa en su función de prevención, de coordinador de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, pues tiene que llevar a cabo. Aunque a lo mejor sí lo hubiera hecho, sí lo hubiera comunicado, pero si no se asegura de que las normas están siguiendo y ocurre un accidente, al final es el responsable. Como os digo, por hacer un poco de resumen en estos casos, ya sea la responsabilidad civil contractual, extracontractual, la derivada de la LOE, del Código de Edificación, cualquiera bien penal, siempre tiene que haber unos elementos comunes, siempre. Y es que el error profesional, el error que se nos imputa, se puede cometer por 2 vías, por hacerlo erróneamente o por no hacerlo, por la acción o por la omisión. Tiene que existir esa culpa o negligencia
como profesional en ese proceso. Cuando os pongo aquí antijuridicidad es que no puedo actuar en contra de la ley. O sea, si no puedo cometer un delito, por decirlo de alguna manera, si hay una ley que regula y yo a las sabiendas no la cumplo, estoy cometiendo un delito. Entonces no puede ser antijurídico mi acto. Como os decía al principio, tiene que haberse producido un daño y ese daño tiene que ser real, se tiene que poder medir, se tiene que poder evaluar, normalmente económicamente, y sobre todo que se tiene que poder demostrar ese daño. Y siempre el nexo causal, que tiene que haber una relación directa entre mi acción y el efecto que produce esa acción. Es decir, entre mi error por acción o por omisión y el daño que se me está reclamando a ese tercero, que es el perjudicado, que es el que me reclama. Se tienen que dar estos 5 elementos. Una vez teniendo clara el origen de la responsabilidad que se nos puede imputar por nuestros servicios profesionales, dónde está regulada en el Código Civil y en el Código Penal, os queríamos hablar también de las modalidades de ejercicio de nuestra profesión. La primera, pues como ejercientes libres. En este caso, un ingeniero que está actuando en una modalidad de ejerciente libre le puede tener responsabilidad de manera individual o de manera solidaria. Es decir, la reclamación puede llegar por ese daño que cumple esos 5 elementos que os he contado antes. Puede ser que sea directa y única del ingeniero o que sea como parte del proceso, como los ejemplos que os he contado, que se reclame pues, al promotor, a la realización del estudio geotécnico y al ingeniero. ¿Verdad? Que eso se denomina responsabilidad civil solidaria. Solidaria es que cada uno, sobre el daño, cada uno responde con la parte alícuota de su responsabilidad. Pero la reclamación existe y la reclamación llega. Si alguna de las partes no tuviera una cobertura de ese seguro, pues derivaría esa responsabilidad en la siguiente parte. Es como una cadena, por decirlo de alguna manera. El ingeniero dentro de una empresa. Empezamos por lo que se denominan sociedades profesionales. Las sociedades profesionales están reguladas, tienen una normativa propia y esa normativa obliga a que las sociedades profesionales tengan un seguro de responsabilidad civil. Ese seguro de responsabilidad civil de la sociedad es obligado porque la responsabilidad de una sociedad profesional es tanto del socio como del no socio y de la propia sociedad. ¿Vale? Cualquiera de las 3 partes, cualquier reclamación dirigida tanto al socio, al no socio o a la sociedad, tendría cobertura dentro del seguro hipotético que tiene que tener esta sociedad. ¿Vale? Desde luego es una garantía para el consumidor. Está hecho así porque siempre hay un proteccionismo hacia el consumidor y en este caso es muy claro y muy favorable. Pero también tiene que ser una garantía para el propio profesional. Al final, en el desempeño de nuestra profesión, no creo que a ninguno de nosotros se nos pase por la cabeza realizar el desempeño de la profesión sin estar convenientemente asegurados. Y más cuando existe la obligación, como en una sociedad profesional, de tener el seguro. Por tanto, garantía para el consumidor, garantía y sobre todo garantía para el propio ingeniero, para el profesional. Las sociedades no profesionales. Aquí no existe una normativa que diga que las sociedades no profesionales tienen que tener o no tienen que tener seguro. ¿Vale? Pero sí que está definida la responsabilidad profesional pues, del empresario, que tiene que responder sobre hechos tanto de sus propios trabajadores como de todo el personal dependiente en esos trabajos mientras exista esa relación con ese empresario, tanto por deber de invigilando como en iligendo, ¿de acuerdo? Por cualquiera de las dos partes. Y el perjudicado puede reclamar tanto al empresario con el que ha contratado como al técnico que ha firmado al final el encargo, por orden de ese empresario. El perjudicado puede reclamar de las 2 vías, o a las 2. Como os comentaba al principio, en ANOE, en el artículo 17, aparte de regular las responsabilidades que tienen cada uno de los intervenientes en el proceso constructivo, también indica que el constructor tiene que responder de todos los vicios, defectos que sean causantes tanto del personal técnico
como del jefe de obra y demás personas intervinientes en todo el proceso constructivo. ¿Vale? Por tanto, a una sociedad no profesional no existe la obligación de que esté asegurado, pero sí se regula cómo tiene que actuar el usuario a la hora de reclamar y la responsabilidad de las personas que componen esa sociedad. Por tanto, por resumir un poco, la sociedad profesional tiene la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil y puede responder de manera individual, como el ingeniero, o como asalariado, o de manera solidaria. Y la responsabilidad de una sociedad no profesional, aunque no tiene obligación de contratar un seguro, sí que está definida la responsabilidad del empresario y de cómo tiene que responder ese empresario ante una reclamación. Y el ingeniero puede trabajar para esas sociedades. Entonces, deciros claramente que, aunque existe esa regulación para las sociedades profesionales y no profesionales, la reclamación también puede llegar, y llegan a día de hoy, exclusivamente también al ingeniero, aunque sea un asalariado de una empresa. Por tanto, nuestra recomendación es que el ingeniero, aunque sea un asalariado de una empresa, siempre cuente con su seguro. Por lo que os he dicho antes de la responsabilidad, que puede ser individual y solidaria, y también porque en muchas ocasiones nos encontramos que cuando estamos trabajando para una empresa confiamos en el seguro de esa empresa, pero no sabemos realmente ni qué coberturas tiene, ni qué definición de asegurado tiene, ni qué límites, ni qué pasa en determinadas circunstancias, como por ejemplo, qué ocurre si cuando llega una reclamación, yo ya no soy empleado de esa empresa. ¿El seguro de la empresa bajo la que yo trabajaba y con la que firmé el proyecto cubre a los empleados, a los ex empleados, o no lo cubre? ¿Qué pasa si perdón, el capital asegurado que tiene la empresa es por debajo del importe que a mí me están reclamando como ingeniero? ¿Qué pasa si el seguro de mi empresa no tiene todas las coberturas que yo necesito? Es común que determinados seguros, afortunadamente no el seguro del colegio, como luego veremos, pues excluyan diferentes partes de mi profesión. Por ejemplo, la coordinación de seguridad y salud. Es un tema delicado y hay muchas pólizas ahora mismo en el mercado pues que directamente lo excluyen. ¿Qué pasa si el tipo de daño no está cubierto? Por ejemplo, el propio daño a la obra sobre la que estoy trabajando, o los daños patrimoniales. Los daños patrimoniales es que la póliza cubre los daños personales y daños materiales que se puedan producir, los perjuicios económicos derivados de esos daños. Y los daños patrimoniales son un perjuicio que ya causó un tercero, pero que no es ni un daño personal ni un daño material. La delimitación temporal. Luego veremos que la póliza del colegio cubre cualquier reclamación que me pueda llegar sobre un trabajo realizado durante la vigencia de la póliza, pero también cualquier trabajo realizado en el pasado. ¿Qué pasa si la póliza de la sociedad, de la empresa a la que yo estoy trabajando, pues no tiene esa delimitación temporal más amplia? Pues que en caso de que llegue una reclamación, tendría yo que asumirlo como ingeniero. Y lo que os decía, confiamos muchas veces en que la póliza de la empresa está en vigor cuando me llega la reclamación, pero ¿qué pasa si han cambiado de compañía o no han renovado la póliza? Nos hemos encontrado en muchas situaciones en las que, pues desgraciadamente, pues, por motivos económicos, la empresa no renovó la póliza a tiempo, se les pasó el periodo de renovación y justo en ese periodo llega la reclamación. Pues ¿qué ocurre al ingeniero? Que o tiene su propia cobertura como ingeniero a través del colegio o tendría que responder con su patrimonio. Por tanto, teniendo clara lo que es la responsabilidad civil, el origen, cómo está regulada, cómo, dependiendo de cómo desempeñe mi trabajo, si como libre ejerciente, si como asalariado, bien en una sociedad profesional, en una sociedad no profesional, y la importancia de tener una cobertura aseguradora, al final el seguro lo que se hace cargo es de pagar el daño, la indemnización en sí, ¿vale?, a ese tercero perjudicado,
cubre todas las costas judiciales como parte del proceso, cubre por supuesto los honorarios y los gastos derivados de la defensa jurídica que se ha tenido que prestar en el procedimiento de la reclamación de cualquier índole, y cubre también en caso de que haya habido que constituir alguna fianza judicial o penal. Obviamente las fianzas las exigen los jueces, que es el requisito para que la póliza entre en funcionamiento. La póliza del colegio tiene una ventaja muy grande, y es que luego veremos el límite asegurado que tiene, pero todos estos gastos que son de defensa dentro del procedimiento civil, que no son parte de la cuantía que se indemniza, es decir, el daño lleva una cuantía y las costas judiciales, abogados, honorarios, fianzas, van aparte, ¿de acuerdo? Y vuestra póliza tiene una particularidad, y que es que esos gastos de defensa no se deducen del capital a indemnizar. Es decir, vosotros aquí en el colegio tiene negociado un límite muy alto, 3,5 millones por reclamación. Pero imaginaros que tenemos una reclamación de 3,5 millones. Los costes judiciales van también en proporción al importe de la reclamación, porque los honorarios de los abogados van en proporción al importe de la indemnización, y normalmente los procesos suelen ser largos y costosos. ¿Qué pasaría si vuestra póliza no tiene esa ventaja de que los gastos judiciales no se aplican al capital de la indemnización? Pues que no existiría dinero en la póliza para pagar los costes de defensa, porque ya se ha consumido con el capital a indemnizar. ¿Vale? Eso es muy importante y es una ventaja muy grande de la póliza. Se denomina que existe una liberación de gastos. Todos los gastos de la defensa no se consumen del capital principal. ¿Perdón? Pues sería, si tuviéramos un caso de ese tipo, pues sería el capital máximo de la póliza, 3,5 millones, para indemnizar el daño material, personal o el perjuicio que se ocasiona al tercero, y luego aparte las costas que haya generado, las costas judiciales. Claro. No se restaría del capital a indemnizar. Siempre y cuando hay una premisa que es que obviamente el siniestro tiene que ser cubierto por la póliza, o sea, tiene que tener cobertura por la póliza. Si es una reclamación, tiene que tener cobertura por la póliza para que esto se aplique de este modo. Luego os comentaré unos datos de nuestra experiencia como corredores de seguros en la parte de la ingeniería técnica industrial, de cuántos siniestros se producen, cuántas reclamaciones llegan. ¿Vale? Con esta experiencia lo que nos dice es que normalmente, con los datos que existen en el mercado, un ingeniero que ejerza como ingeniero técnico industrial durante toda su vida profesional va a recibir una reclamación, como media. Hay gente que pues tiene la suerte de no recibir ninguna, y hay gente que desgraciadamente pues tiene muchas. Pero como media sí, se recibe una reclamación por los trabajos realizados. Son muchos años de ejercicio profesional. Los ingenieros técnicos industriales, la capacitación profesional es muy amplia, y el origen de la reclamación también puede ser muy amplio. Como os decía, hay una parte también que luego os comentaré de la póliza, pero quiero destacar la importancia que tiene la cobertura de defensa y fianzas dentro de la póliza. Primero, por lo que os he dicho, que el capital, vuestra póliza tiene una particularidad, y es que estos costes de defensa y fianzas no se deduce del capital principal, y también que muchas veces se reciben reclamaciones que simplemente quedan en unos procesos que solo ocasionan gastos de defensa, o gastos de abogados, de trámites, pero que no llegan a producir un coste de indemnización, un capital de indemnización, ¿vale? ¿Por qué os quiero comentar esto? Porque muchas veces en la mente, o algún compañero nos comenta que no he tenido ninguna reclamación en mi vida. Siempre he negociado, siempre he llegado a algún acuerdo, siempre he llegado a algún tipo de tal, pero yo no he tenido que pagar ninguna indemnización. O sea, no he tenido que hacer ningún coste, no he tenido ningún daño ni personal, ni material, ni ningún perjuicio. Esos costes de defensa son unas cuantías muy elevadas a día de hoy, y que no pensemos en si la reclamación es fundada, no es fundada, soy el responsable, no lo soy responsable, me lo considero, no lo considero, porque los costes de defensa los voy a tener que asumir igual.
Entonces es muy importante la cobertura del seguro, no solamente de cara a poder indemnizar capitales muy importantes, sino de cara a poder afrontar una defensa adecuada de mi responsabilidad en esa reclamación que me está llegando. Que si no tuviera póliza lo tendría que pagar de mi bolsillo. ¿Vale? Y muy importante que la compañía que presta este servicio, como en este caso es Caser, pues tenga abogados especialistas, peritos especialistas y procuradores especializados en responsabilidad civil profesional que puedan hacer que los procesos sean más ágiles y que las cuantías sean también menos gravosas. Ahora entraríamos en la parte, no sé si tenéis alguna pregunta antes de pasar a la parte de lo que es la propia póliza del colegio, o a lo mejor al final si surgen. Bueno. Como os decía, entramos en la parte ya de lo que es la póliza en sí, ¿vale? Como primer punto es quién está asegurado en la póliza. Pues obviamente está asegurado en la póliza el ingeniero técnico industrial colegiado aquí en este colegio y que manifieste su intención de darse de alta en la póliza, o sea, que formalice ese alta en la póliza. Una vez que yo estoy dado de alta en la póliza, también va a cubrir a los inactivos que estuvieron dados de alta en la póliza, bien con póliza anterior o incluso sin póliza anterior, que eso es una particularidad de este colegio muy importante, que también se da. También queda cubierto aquel ingeniero que estuvo asegurado, sus herederos en caso de fallecimiento, sobre todo de fallecimiento, aunque las invalideces graves también pudiera darse el caso, que tuvieran que afrontar alguna reclamación por el trabajo realizado por el ingeniero incluso una vez fallecido. Quedan cubiertas las sociedades monodisciplinares, o sociedades 100% de ingeniería técnica industrial y 100% constituidas por ingenieros técnicos industriales colegiados en el colegio y que estén dados de alta en la póliza, por supuesto. También tenemos una cobertura especial para las sociedades multidisciplinares, esos que no se dediquen única y exclusivamente a la ingeniería técnica industrial, pero siempre y cuando la reclamación llegue sobre un trabajo realizado por el ingeniero técnico industrial, dado de alta en la póliza, y que ese trabajo sea un trabajo que haya sido visado en el colegio. ¿Vale? Esto es la definición general de quién es el asegurado. ¿Vale? ¿Desde dónde estoy cubierto y hasta cuándo estoy cubierto? Esto es lo que os comentaba hace un momento. Vuestra póliza tiene una cobertura de lo que se denomina retroactividad ilimitada, y es que quedan cubiertas las reclamaciones que lleguen durante la vigencia de la póliza sobre trabajos realizados durante la vigencia de la póliza, pero también quedan cubiertas las reclamaciones que lleguen durante la vigencia de la póliza, aunque sea sobre trabajos realizados hace unos cuantos años. ¿Vale? Cualquier actuación realizada incluso antes de la entrada en vigor de la póliza, con un condicionante claro, y es que la compañía lo va a cubrir siempre esas reclamaciones, aunque sean de trabajos antiguos, siempre y cuando yo ya no tenga conocimiento previo de que esa reclamación existe, cuando me doy de alta en la póliza. ¿Vale? Si yo me doy de alta en la póliza y yo no tengo ningún conocimiento previo de esa reclamación, aunque sea de hace 5 años, la póliza lo va a cubrir sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que está cubierto? Pues lo que os he dicho aunque lo hemos ido repasando, el daño material, el daño corporal, los perjuicios de esos daños materiales o corporales y los perjuicios patrimoniales que provocan un menoscabo económico, que también queda cubierto en la póliza, aunque no sea origen o derivado del daño material o del daño corporal. Los honorarios, costas y gastos derivados de la defensa jurídica y la constitución de fianzas judiciales y penales. Siempre con el condicionante de que el trabajo tiene que ser un trabajo visado para que tenga cobertura dentro de la póliza. ¿Vale? Aparte del daño material, personal, perjuicio patrimonial o perjuicio consecuencial, la póliza tiene unas coberturas que llamamos adicionales, pero que tienen una importancia también significativa.
Como primer punto, la inhabilitación profesional. Si como consecuencia de un procedimiento penal tengo la inhabilitación para el ejercicio de mi profesión, la póliza me da una cobertura de hasta 2.500 euros al mes durante un máximo de 18 meses. Se dice que siempre es hasta 2.500 euros al mes porque, aunque la cobertura está para sufragar los gastos, la falta de ingresos que yo no puedo generar por mi profesión, tampoco puede suponer más de lo que yo ya ingresaba. Entonces se pone hasta 2.500 euros, es la cantidad máxima y siempre se va a mirar los ingresos medios de los últimos 12 meses para establecer la cantidad mensual. Suspensión de empleo y sueldo. El fin de esa cobertura es el mismo que la inhabilitación, pero la inhabilitación es un procedimiento penal y aquí es un procedimiento judicial o administrativo, que deriva simplemente en una suspensión temporal de empleo y sueldo. ¿Vale? Esto no lo tienen todas las pólizas y también es una particularidad de la vuestra. Daños a documentos, eso es en caso de que tenga en mi poder algún documento de algún tercero que me ha sido confiado para el ejercicio de mi profesión y ese documento pues, sufra algún tipo de daño, la póliza tiene un capital destinado a la restitución de estos documentos. Coordinación de seguridad y salud, que ya lo hemos visto antes, dentro de la cobertura de la parte penal. Tiene un capital específico para lo que se denomina reclamaciones a contrarios. Esto es un punto también muy importante que no cubren todas las pólizas. ¿Qué significa reclamación a contrarios? Eso es que en algunas ocasiones, y seguro que conocéis algún ejemplo, se recibe una reclamación que al final, el resultado de esa reclamación es que esa reclamación no lleva a nada y el juez declara que esa reclamación era temeraria o imprudente. O sea, esa reclamación nunca se debería haber llevado a cabo, ¿vale? Pero nos ha producido unos gastos de mi defensa. Bueno, pues la póliza contempla la posibilidad de que el ingeniero pueda reclamar a esa persona que le ha realizado una reclamación infundada esas costas que ha producido ese procedimiento. ¿Vale? También queda cubierta la responsabilidad civil derivada de Ley Orgánica de Protección de Datos, que es en caso de que tenga alguna reclamación por la violación de alguno de los puntos que se refleja esa ley en cuanto a la custodia y el manejo de los datos que me son confiados, datos personales que me son confiados para el desempeño de mi profesión. Queda cubierta también la responsabilidad civil de explotación y la responsabilidad civil patronal. La responsabilidad civil de explotación es perdón, tenéis dentro de la cobertura de la póliza la responsabilidad civil derivada de los daños que se puedan producir por el local, el estudio, el sitio físico donde desempeñáis vuestra profesión. ¿Vale? Eso puede ser que vaya alguien a visitaros a vuestras instalaciones y sufra un daño por un mal estado del que podéis ser responsables vosotros, o incluso que vayáis vosotros a una instalación y rompáis alguna parte, pero no es por el ejercicio profesional, sino simplemente como un accidente que ha ocurrido. También queda cubierta la responsabilidad civil patronal, que eso serían los daños personales o materiales que pudiera sufrir en caso que existen, que tengáis algún empleado a vuestro cargo. ¿Vale? No sé si será el caso de alguno de los asistentes aquí, pero cada día es más común que se pueda tener algún empleado trabajando conmigo y que pueda sufrir algún daño, del cual yo, como responsable de él, soy también responsable de los daños que pueda sufrir. La responsabilidad. Una pregunta. En los daños de explotación entraría, digamos, el que yo me desplazo a ver una obra para realizar unos presupuestos o hacer unas visitas antes de hacer unos proyectos, visados, etcétera, y de ahí la lío parda? Aquí es el punto igual que el que os comentaba de la defensa. El hecho es que tiene que ser el primer punto primordial y el condicionante primordial es que la reclamación que os llegue tiene que ser sobre un hecho cubierto por póliza. Entonces, el primer punto es que tiene que ser sobre un trabajo que esté cubierto por la póliza. O sea, en el desempeño de algún trabajo cubierto por póliza. El primer condicionante es que tiene que ser un trabajo visado. Es decir, tú te desplazas a esa obra para realizar el desempeño de tu profesión y ese desempeño de la profesión está visado por el colegio y sufres y ocurre el daño que tú me has comentado y la póliza se haría cargo. ¿Qué pasa si te desplazas a una obra y... Para presupuestar un proyecto que voy a visar, ahí no cubre nada entonces. Si no es un proyecto visado, no cubriría, ¿no? Si no es un proyecto visado, no. No. Otra cosa es que ese proyecto lo fueras a visar sí o sí.
O sea, ese proyecto, en la póliza existe que yo entiendo que lo conocéis todos, hay un anexo de todos aquellos trabajos que son de obligado visado y de obligado control por parte del colegio para la cobertura de la póliza, ¿vale? Afortunadamente, ese anexo lo cumplís todos. O sea, no estamos teniendo reclamaciones sobre trabajos que no cumplan ese requisito. Entonces, pues bueno, en principio te digo que no estaría cubierto, pero bueno, si al final es uno de los trabajos en los que siempre lo has visado y siempre has cumplido con el procedimiento, pues bueno, lo podríamos hablar para que quedara cubierto por la póliza. La compañía en este caso y nosotros también, y sobre todo el colegio, la póliza está para vosotros, entonces tiene un cierto grado también de comprensión ante esas cosas. Lo que no va a quedar cubierto nunca es si ocurre eso sobre un trabajo que no es objeto de cobertura de la póliza, ¿vale? La responsabilidad civil locativa es la responsabilidad civil de los cuales podéis ser responsable en caso de que tengáis un inmueble alquilado donde desempeñéis la profesión, ¿vale? Una responsabilidad civil de explotación es en propiedad, responsabilidad civil locativa es inmueble alquilado, ¿vale? Pero igual, daño a un tercero. La responsabilidad civil por contaminación accidental, la responsabilidad civil por actos deshonestos de empleados, la responsabilidad civil por el inicio de mis trabajos y que llegue una reclamación sin haber obtenido la perceptiva autorización administrativa, siempre y cuando la haya solicitado y esté en trámite. O sea, si ni siquiera la solicité, ahí no, pero si estoy en los trámites y llega, aunque no la tenga, va a quedar cubierto. Y luego se incluye responsabilidades derivadas de actividades que podéis realizar como ingenieros, aunque también os pueden realizar otras profesiones y que antes no estaban cubiertas por la póliza y ahora sí que están, que es como la responsabilidad civil de mediación, la responsabilidad civil como organismo de control autorizado, la tramitación y gestión de documentos ante la administración pública por vuestra actividad profesional y la realización de estudios de contaminación acústica, que eso antes, hace unos años, no lo contemplaba. ¿Por qué os digo que hace unos años no lo contemplaba? Para indicaros que el colegio y nosotros estamos siempre muy pendientes de ir introduciendo en la póliza todas aquellas coberturas que consideramos que pueden ser interesantes que tengáis cubierta en la póliza, ¿vale? Eso el colegio os lo comunica cada vez que ocurre eso y que sepáis que siempre se está trabajando en la posibilidad de añadir más cosas a la póliza. ¿Qué límites tenemos asegurados? Perdón. Tenemos un límite muy amplio, de 3,5 millones por siniestro, por asegurado y por la anualidad del seguro. Es decir, cada año se va renovando ese límite. Si yo tengo un siniestro un año de 3 millones no me computa para mi vida, para toda mi vida puedo tener otro siniestro al año siguiente, ¿vale? Y luego las coberturas que os he dicho como coberturas adicionales tienen unos límites propios, ¿vale? El daño a documentos hasta 220.000 euros, la responsabilidad civil patronal tiene un sublímite por víctima de 450.000 euros, el límite destinado para la posibilidad que tengo de reclamar a contrarios en caso de que la demanda haya sido temeraria o infundada es de 30.000 euros, la responsabilidad civil por actos deshonestos de mis empleados hasta 15.000 euros y la responsabilidad civil derivada del uso de datos según se regula en la LOPD, pues de 30.000 euros también. Veréis que en ningún momento de la póliza se ha hablado, antes de entrar en siniestros, en el procedimiento veréis que en ningún momento de la póliza se habla de franquicias, ¿vale? Vuestra póliza no contempla la aplicación de ninguna franquicia, que la franquicia es una cantidad que se deduce de la indemnización y se deduce porque tiene que hacer frente el asegurado a ella, ¿vale? Vuestra póliza no lleva ninguna cantidad que se deduzca de la indemnización y de la que tengáis que ser vosotros responsables. La franquicia en RC profesional es cero en vuestra póliza, lo que es una particularidad y una ventaja pues muy importante, ¿vale? Antes de entrar en la tercera parte, que sería la parte de qué hago en caso de que llegue alguna reclamación, ¿queréis comentar algo? ¿Algún caso? ¿No? Bueno, ¿qué hago en caso de que llegue una reclamación? ¿Vale? Aquí tenéis dos partes fundamentales de apoyo,
¿vale? Cuando llega una reclamación, lo primero que me ocurre es que tengo un cierto temor, cierto desconocimiento que hago y cierta también responsabilidad, porque al final me están reclamando sobre un trabajo mío. Siempre reconocer que puede haber algún error en mi trabajo del cual soy responsable, pues me ocasiona un trastorno. Bueno, aquí tenéis dos patas muy importantes de apoyo. Una, al colegio, que si os dirigís al colegio a la hora de comunicar un expediente os va a asesorar y os va a indicar cómo proceder. Y luego otra, nosotros como corredores, ¿vale? Para que trabajamos para vosotros en este sentido. La información que os va a trasladar el colegio y que os vamos a trasladar nosotros es similar, ¿vale? Por no decirte que igual. Se os va a indicar siempre qué es lo que tenéis que hacer en el momento de recibir una reclamación y se os va a indicar qué es lo que no hay que hacer en el momento de la reclamación. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Por supuesto, lo primero, no tenéis que llegar a ningún tipo de acuerdo por vuestra cuenta, por intentar pues que no llegue o que no te reclamen la cuantía que os están diciendo. No tenéis que reconocer en ningún momento la culpa sobre lo que os están reclamando, porque lo que os decía, hay unos puntos, unos elementos de la responsabilidad civil que se tienen que cumplir y no siempre cualquier cosa que me reclaman es responsabilidad directa mía. Entonces, aunque luego el procedimiento lleve a otro punto, en principio no hay que reconocer que efectivamente soy el culpable de esto y efectivamente me hago responsable de esos daños. Para eso está la compañía de seguros y para eso está el asesoramiento de sus especialistas para llevar el procedimiento, ¿vale? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, lo primero es, hay a vuestra disposición un cuestionario que es el cuestionario básico que hay que cumplimentar, donde se os pregunta vuestra versión de los hechos, que al final es una parte muy importante cuando llega una reclamación. Y se os pregunta si vosotros os consideráis responsables. Oye, ¿creéis que eso que os están reclamando pudierais tener una responsabilidad directa sobre esto? Y se os pregunta para que lo expliquéis, ¿vale? Junto con la versión de qué es lo que ha ocurrido. Y no es lo que ha ocurrido el daño, sino qué es lo que ha ocurrido, cuál es el proceso, qué es lo que estaba haciendo, cuál era mi función, qué parte era yo dentro de si hay más intervinientes en el posible daño que me están reclamando, ¿vale? Por supuesto, siempre que se aporte toda la documentación posible que acredite lo que nos estáis comunicando, ¿vale? Aquí tenéis que tener claro una cosa, tanto el colegio como el corredor está de vuestro lado. O sea, en ningún momento por notificar una reclamación se pone en tela de juicio la capacitación profesional del ingeniero, para nada, ¿vale? Entonces siempre tener la mentalidad de colaboración máxima y de facilitar cualquier tipo de documentación que se os solicite, porque eso es en beneficio único y exclusivo vuestro. Porque cuanto más información y más acreditación exista sobre los daños, más posibilidades hay de defenderos y de llevar a buen término esa defensa. Por tanto, aparte de la documentación, si existiera alguna hoja de encargo donde quedan reflejadas a qué os comprometíais y cuáles eran vuestras funciones, pues muchísimo mejor. Y luego también, por supuesto, la reclamación que os llega al cliente, ¿vale? Aquí cuando decimos reclamación, no esperéis, muchas veces se espera a que llegue una reclamación vía judicial. Muchas veces no tenemos que esperar a que llegue una reclamación por vía judicial. Existe un procedimiento o existe unos pasos previos en los cuales yo ya tengo claro que, porque el cliente me lo ha comunicado o el perjudicado me lo ha comunicado, que me va a reclamar, o incluso a lo mejor ya me está reclamando algún daño, pues comunicarlo en ese momento, cuando tengo ya constancia de esa reclamación. Porque antes de la apertura de una vía judicial existe un procedimiento en el que la compañía pues, puede defenderos perfectamente, puede alcanzar un acuerdo totalmente satisfactorio para todas las partes sin la necesidad de la vía judicial, que al final la vía judicial, pues como os podéis imaginar, lo que hace es que la tramitación sea mucho más larga y costosa. Como os decía, siempre comunicar rápidamente cualquier reclamación, por supuesto, si ya es una demanda, pues muchísimo más,
porque la demanda además fija unos plazos de respuesta y unos plazos en los que hay que responder adecuadamente. Y lo que os decía, no realicéis ninguna propuesta de indemnización, ninguna propuesta de acuerdo, ninguna promesa sin contar con el respaldo de la compañía aseguradora, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre colaborar al máximo posible, que es en beneficio del buen término del procedimiento de defensa, ¿vale? Como la parte de reclamaciones, os quería comentar los datos que nosotros tenemos en nuestra experiencia en la tramitación de siniestros, ¿vale? Y os quería comentar algunos ejemplos reales que hemos tramitado con Caser, con algún compañero pues, que ha tenido la desgracia de tener una reclamación. La desgracia de tener la reclamación y la fortuna de tener el seguro que se ha hecho cargo de ella, ¿vale? Mirad, tenemos unos datos, os puedo facilitar unos datos de los últimos 10 años en los cuales hemos tramitado de expedientes o reclamaciones de un técnico industrial 330 siniestros en 10 años. Os digo el importe que ha supuesto esos 330 siniestros, que no es lo que reclamaba el perjudicado. O sea, el importe que han supuesto esos siniestros es de 5.288.000 euros. El importe reclamado es 4 veces superior al coste del final de la compañía, porque al final la compañía no siempre lo que me reclaman es el importe de indemnización, sino que normalmente suele ser un poco inferior. ¿Por qué os digo esos datos? Porque aquí el punto importante es que cada reclamación que llega tiene un coste medio de 17.000 euros. 17.000 euros. O sea, imaginaros si no tengo un seguro que pueda hacer frente a esa reclamación. Por supuesto, imagina, o sea, sobra que diga que hay siniestros de unas cuantías muy elevadas y siniestros de unas cuantías más bajas. Y siniestros que cubren la indemnización y el coste de defensa y siniestros que solamente son defensa. Pero quedaros con el dato de que la media del coste de un siniestro de la ingeniería técnica industrial son 17.000 euros a día de hoy, ¿eh? Estos datos son de más de 16.000 asegurados. O sea, el muestreo es suficientemente amplio para que os podáis hacer una idea de que las reclamaciones existen, que llegan, que existen un volumen de reclamaciones siempre al año y que cada vez, si vemos el paso de los años, cada vez se reclaman unas cuantías más elevadas. ¿Y por qué se está reclamando? Pues mira, se está reclamando, el motivo principal de reclamación es defectos en la ejecución. Es el motivo principal. El 42% de todas las reclamaciones que se reclaman son defectos en la construcción, ¿vale? Seguido siempre del accidente laboral, que son los dos principales motivos de reclamación. Luego, dentro de defectos de construcción, podríamos distinguir si es un defecto de proyecto, de dirección o de cálculo, pero al final es parte de la dirección. La función principal que está realizando nuestro ingeniero cuando le reclaman es de director o proyectista. Es el mayor riesgo que hay. El que menos, como director y coordinador. Ese es el menor. Y el siguiente motivo, además de mayor reclamación, es siempre el de proyectista. Errores de cálculo, errores de diseño, es el motivo principal, ¿vale? Os quería dar también un dato de la importancia de tener el seguro sobre este muestreo que os he dicho, y es que de los 330 siniestros que llegan, única y exclusivamente se han rechazado el 4% de los siniestros. Rechazado quiere decir, no significa que la compañía no lo haya cubierto, sino también se incluye en ese rechazo que la reclamación no tenga cobertura de la póliza. O sea, te están reclamando una cosa que no es propia de tu actividad profesional, ¿vale? Y solamente el 4% de todas las reclamaciones que llegan y que se tramitan, al final la compañía no lo cubre, ¿vale? ¿Por qué os quiero destacar ese dato? Para que veáis que la póliza está para cuando llega la reclamación y la compañía hace frente a esas reclamaciones, con lo que la seguridad y la protección para todos nosotros es realmente muy, muy alta. Y la mayoría de los expedientes están ya cerrados, ¿eh? O sea,
61% de todos los expedientes que se han comunicado estos años ya están cerrados y cerrados pues, satisfactoriamente con la indemnización correspondiente o con la no culpabilidad del ingeniero. ¿Vale? Y luego os quería comentar ciertos casos, ciertos ejemplos que me han parecido significativos, casos reales de los que están aquí, ¿vale? Para que veáis diferentes ejemplos que a lo mejor en el día a día no se nos ocurren y que son reclamaciones. Mira, en el año 2011 tuvimos una reclamación de un compañero, de un ingeniero, que trabajaba como empleado en una sociedad. Que llega la reclamación y no se reclama a la sociedad, se reclama al ingeniero y se reclama al promotor. Pero él no trabajaba para el promotor, él trabajaba para una empresa de ingeniería y la empresa de ingeniería no es reclamada, es reclamado él como ingeniero. ¿Por qué? Porque él era el que redactó el proyecto y el que ejercía como director facultativo. ¿Vale? La compañía, bueno, eran unos daños en una nave, unos errores de ejecución. La compañía pagó 257.000 euros por este siniestro. Y la particularidad, os quería resaltar este caso, un empleado de una empresa y la empresa no es reclamada. Es reclamado solo el ingeniero. Menos mal que tenía el seguro, pero es reclamado solo el ingeniero. Es que la empresa no forma parte del procedimiento, como no es reclamada. Que si tenía póliza la empresa, ¿te refieres? No, no tenía póliza, no tenía póliza. No tenía póliza. Pero que quiero decir que no era reclamada, no fue reclamada la empresa. Si hubiera sido reclamada la empresa, hubiera tenido que afrontar con fondos propios o no sé, con otra manera la posible indemnización. Pero en este caso, la empresa no fue parte de la reclamación. Y no hubo manera de implicar a la empresa. O sea, si la pregunta es si hubo manera de repercutir contra... No hubo manera de repercutir contra la empresa. Porque el proyecto estaba solo firmado por el ingeniero, aunque estaba actuando como asalariado de la empresa. El proyecto estaba solo firmado. Ya. Pero es lo que os digo, o sea, es que muchas veces pensamos que al estar trabajando para una empresa, estoy protegido también al 100% por la actividad, por la propia empresa. Y no es así, en la realidad. Hay veces que se puede implicar a la empresa, con lo que os decía, como la responsabilidad civil solidaria, como parte, tal, pero otras veces que el juez se considera satisfecho con la indemnización, se considera satisfecho con el procedimiento, se considera que el perjudicado se le ha resarcido el daño de la manera en que se ha tramitado y ha quedado así. Luego os quería comentar otro caso de una persona jubilada que recibe... Jubilado, vuestra póliza cubre los inactivos son los jubilados. Recibe una reclamación cuando él ya está jubilado sobre un trabajo que realizó obviamente hace ya unos cuantos años. También era asalariado de una empresa. Por la labor que realizó, en este caso era un diseño en una máquina que... La máquina tiene un error en las poleas lo que hacen es que se sueltan durante el ejercicio de la máquina y fallece un trabajador como consecuencia del daño producido por la máquina. La reclamación llega, aquí sí que llega a la empresa, porque el perjudicado reclamó a la empresa, reclama al ingeniero, y en este caso la empresa tenía póliza de responsabilidad civil, pero no cubría a los desempleados. Y esta persona ya estaba jubilada, ya no formaba parte de la plantilla. Y se tuvo que tramitar por la póliza del colegio. La particularidad de que la póliza de la sociedad no cubría a los extrabajadores, aunque el trabajo lo hubiera realizado en el periodo en el que trabajaba para esa empresa. Luego os quiero comentar otro caso de un ingeniero que trabaja como funcionario de un ayuntamiento. Realiza la dirección de obra en una reforma de un parking público. Como consecuencia de las obras, el parking produce unas grietas en unas viviendas colindantes. ¿Vale? Ahí se reclama a todas las partes y se reclama al ingeniero como director de la obra y se respondió solidariamente con todas las partes. Pero la póliza del ingeniero tuvo que abonar la parte correspondiente
que el juez delimitó como responsabilidad suya. ¿Vale? Os puedo comentar más casos si queréis, o no sé si casi es mejor, más enriquecedor si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, alguna duda. ¿No? ¿Queréis comentar algún caso concreto de algún otro ejemplo o alguna cosa que creáis que os puede ser interesante? Si es trabajador por cuenta ajena y tienes gente a tu cargo, estás llevando obras, pero bueno, entiendo que deberías de tener una póliza aparte y porque no sería el caso de este, porque este es para el tema del usado de proyectos y de direcciones de obras. ¿Qué responsabilidad puedes llegar a tener sobre los trabajadores? ¿Cómo qué? Por ejemplo, trabajo en una empresa y a cuenta mía pues hay 10 trabajadores o 15 trabajadores. Si un trabajador tiene un accidente, ¿cómo me puede repercutir a mí como responsable de esos trabajadores? Bueno, a ver, ahí... ¿Cómo yo me puedo proteger ante esta situación? Bueno, yo ahí lo primero que te diría es que no sé para qué tipo de empresa trabajas. Esa cobertura entra dentro de las coberturas de la responsabilidad civil general de las empresas, ¿vale? Porque tú al final tú tienes dos funciones, por decirlo de alguna manera. Una parte, tu capacitación técnica, y para desempeñar un trabajo técnico, que eso sería responsabilidad civil profesional, ¿vale? Sobre el trabajo visado, en caso de que lo vises en el colegio, la póliza te entraría en cobertura. Si no, tendrías que hablar con la empresa para ver cómo está cubriendo esos trabajos técnicos por tu capacitación como ingeniero técnico industrial. Y luego tienes otra parte de responsabilidad civil general de tus trabajadores, de tus dependientes. Pero esa responsabilidad no es solo tuya, esa responsabilidad es de la sociedad. Ahí, si tú, como empleado de la sociedad, por una indicación tuya, de algún trabajador tuyo, sufrir algún daño, la reclamación iría a la sociedad y tú eres un empleado de la sociedad. Eso no es una reclamación por ser ingeniero técnico industrial, es una reclamación por tu nivel profesional en la empresa, que tienes X compañeros que dependen de ti. Y eso iría por responsabilidad civil general. Eso sería una de las coberturas de responsabilidad civil. Al final la duda que te queda es si alguno de mis trabajadores tiene un percance grave, porque sí que se da el caso que a veces el juez llama al ingeniero a juicio. Entonces, claro, Pero el ingeniero puede ir como parte del procedimiento o como demandado. Tú puedes ir como parte de un procedimiento, como testigo, o como empleado de la empresa, y tú no eres a ti no te están reclamando un daño directo. Solo sería la parte si hay una demanda penal. Ahí sí. La parte civil sí que la tiene una empresa, la penal no. Bueno, o sí, si la póliza si la empresa tiene póliza y si la póliza de la empresa cubre las reclamaciones penales. O la defensa. La defensa penal. Pero no la responsabilidad. Sí, la defensa penal. Hay un parecido, tienes una demanda civil y penal. La parte civil te la cubre la empresa, la penal no. claro, Cada día es más habitual que por lo menos los costes de defensa penales Sí, la defensa, pero voy a decir la defensa. queden cubiertos. Nada. Me imagino, vamos, yo porque también... Pero hay que distinguir la parte de responsabilidad civil profesional y la parte de responsabilidad civil general por el desempeño de mi actividad normal. Aquí estamos hablando de la capacitación. Aquí lo que se cubre es la capacitación técnica, del técnico. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Algún tema de interés, a lo mejor de la póliza o de que queráis comentar? Sí, tengo una duda. Como acabas de comentar, si no me equivoco, todos, ¿no? Sí, sí. Bien. La póliza del colegio actúa sobre la capacitación técnica y los trabajos visados y direcciones de obras, etc. Entonces, mi pregunta es, para tener esa defensa durante la explotación de mi actividad, por la parte de trabajos visados,
¿Es una póliza distinta a la que yo debo contratar o es una ampliación sobre la misma del colegio? Si es sobre el trabajo avisado, la propia póliza te lo cubre. No, sobre el trabajo no realizado. Más que nada es sobre la explotación de mi... Aquí conviene distinguir no sobre el trabajo realizado o no, sino sobre trabajo cubierto por póliza o trabajo no cubierto por póliza. Eso es que claro, si yo tengo... qué es una cosa y qué es la otra. La póliza cubre el trabajo según la relación del anexo que tenéis en la póliza. Ahí queda bien definido los trabajos que tienen la obligación de estar visados para tener cobertura dentro de la póliza. Todo lo que no esté reflejado ahí no es objeto de cobertura del seguro. ¿Vale? Como definición del hecho en sí, del hecho profesional. ¿Vale? Por tanto, un trabajo que no esté reflejado en ese documento no va a quedar cubierto por la póliza en ningún caso. Y por tanto, no va a quedar cubierta la responsabilidad de ningún tipo que derive de esos trabajos. ¿Vale? Si sí que está cubierto, si sí que está ese trabajo definido como cubierto por póliza, queda cubierta la responsabilidad civil profesional de ese trabajo y la responsabilidad civil general o de explotación que derive de ese trabajo, porque es una de las coberturas del seguro. Si tu pregunta es sobre qué pasa con aquellos trabajos que no son objeto de cobertura de la póliza, ¿cómo podríamos hacer? Te puedes dirigir al colegio y el colegio habla con nosotros y te podemos facilitar cobertura para esos trabajos, pero siempre a través del colegio y no vas a tener ningún problema en... Hemos estudiado algunos casos particulares que demandáis al colegio, dudas, que al final el colegio está y nosotros como corredores estamos para eso, para facilitaros todas las vías para tener cubierto todo lo que podéis desempeñar. Como respuesta es que te dirijas al colegio, que te vamos a dar una solución a eso. Sí, mi pregunta iba a ir un poco en ese sentido, ¿no? ¿Para qué el caso más desfavorable es una persona que, por ejemplo, no esté colegiado, ¿no? Que puede ser un ingeniero, pero que no esté colegiado por diferentes razones y que intenta hacer una actividad de forma autónoma, etcétera, y dices, bueno, pues te empiezan a pedir, ¿no? En tu actividad te dicen, oye, necesito una responsabilidad civil. Primero te pones a decir, bueno, ¿y mi actividad qué evaluación de riesgo tiene, etcétera? No sé cuántos casos se os dan de ese tipo, me imagino que sean de estudio, pero no sé si tienes una idea o un porcentaje de decir, oye, del amplio abanico que pueda haber, pues se llegan a asegurar tanto o no. Ahí no te voy a poder responder por una cosa, porque nuestro planteamiento siempre es una póliza colegial. Entonces, siempre trabajamos de la mano del colegio. El colegio trabaja por vosotros y el hecho de facilitar una póliza colectiva implica innumerables beneficios para vosotros, no solo económicos, a la hora de acceder a una prima infinitamente más baja que la que en caso de poder encontrar una cobertura una compañía interesada os daría, sino veis que con unos límites asegurados muy amplios y unas coberturas muy amplias. Entonces no tengo datos realmente de cuánta gente ejerce su actividad sin apoyarse en el colegio, pero te diría que poca, porque te diría que muy poca. En principio, lo que es la actividad profesional, tienes esta cobertura, de momento. No estaba pensando de ingenieros industriales, ¿no? Yo en cuanto a lo que es la realización de proyectos, de obras... Mira que hay muchísimos proyectos que no son visados. No, pero eso es otro tema distinto. Son otros temas. Me refería a esos. Está colegiado, que es obligatorio. Ahí está colegiado, es necesario para poder entrar. O sea, otra cosa es que digas, no, yo lo viso, porque es voluntario, pero está colegiado, sí. Lo que te podrías encontrar es colegiado que no decide contratar la póliza del colegio. Claro. Eso podría pasar. Pero vuelvo al mismo, o sea, yo creo que cada día y debe ser así. Bueno, y de hecho pasa, lo que pasa es que es una cantidad muy pequeña. Sí. No sé, no te puedo decir números exactos, pero igual un 90% de los colegiados tienen la póliza de colegio, pero se dedican a... Es que es lo normal. Más, igual. Es lo normal. Pero por lo que digo, porque es que... En caso de empresas muy grandes o más en particular, pues no estoy probando. La póliza colegial tiene mucho... Es obligatorio, o sea, por supuesto que no es necesario
tener la póliza del colegio, es una opción. Sí, sí, es voluntaria. Lo único que quiero resaltar, o sea, reincidir en que es que tiene muchas ventajas la póliza colegial. Aparte de que tenéis detrás a vuestro colegio, es que la póliza tiene muchas ventajas respecto a una póliza individual. Es que no tiene ni color, ni económico, ni de coberturas, ni de límites, ni de sublímites. Escucharéis por ahí a lo mejor algunas cosas, pero a día de hoy la mayor protección la tenéis al lado de vuestro colegio. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Vuelvo a dar las gracias al colegio y lo que hago es ponerme a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, aparte de a través del colegio y de Alfredo, pues estaré yo detrás para resolveros las dudas que puedan surgir, que a lo mejor ahora no existen y cuando llegamos a casa nos surge. Pues bueno, encantado de responderos y muchas gracias por la asistencia.